the clock runs it right. The carrot is upfield. With a jumper touchdown. Powering his way to the 40-yard line. 71's out. 54 seconds remain. 7-7. They're at Super Bowl 49. Give to Penniman on the jet sweep left. Julian High steps out of it. Heads out of bounds. Game's going by fast, man. Game's going by fast. Straight out, 2-1-on-1. Hey, you can break out if you want. Come on, Tom. Tell you where Seattle's having a problem right now. The drags from left to right coming under those linebackers. Good catch by Vereen. Stumbles, maintains his footing, runs past the 30, and Shane is twisted down at the 27. They can't stop the crossing run. You gotta go. Come on, KJ. Come on, KJ. Coming your way, KJ. What's the call here? Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos en esta nueva era, en esta nueva etapa. Ha comenzado la mejor época del año para todos los que amamos el fútbol americano. Y esto es la yarda 69. Estamos de regreso. Yo soy Enrique Rivera y los saludo con mucho gusto, acompañado de mi querido Víctor González Gons, que está más que alegre y esperanzado de que sus Packers lleguen al Super Bowl. ¿Cómo estás, mi Gons? Efectivamente, pues bienvenidos. Después de un año de descanso, que en realidad no ha habido descanso, simplemente fue un bache enorme. Ya estamos aquí. Efectivamente, espero que por enésima ocasión, ahora sí, los Packers estén en el Super Bowl y lo ganen. Otra vez tienen todo para ello y pues bueno, vamos a ver qué transcurre, porque si algo sabemos aquí en la NFL es que no sabemos qué va a pasar. Están muy competitivos, todo puede cambiar en los últimos partidos, en los playoffs. Últimamente han llegado nuevos, entonces pues vamos a ver cómo se pone esta temporada, pero bueno, primero les compartimos la alegría que estamos aquí de vuelta. Bienvenidos. Así es, en una temporada especial, en un Super Bowl que será muy especial, las bodas de oro del Supertazón, 50 años de que se celebra el juego grande. Bueno, bodas de oro es un decir, aniversario de oro más bien. De hecho, la NFL, pues en su logo, en el escudo es dorado. La yarda 50 en todos los partidos estará justamente pintada en dorado. Así que bueno, pues son de los detalles que habrá que seguir esta temporada. Y bueno, pues damos la bienvenida a nuestros amigos, a toda la gente que nos sigue, que esperamos nos haga el favor durante toda la temporada y que lo compartan. ¿Qué va a ser Yarda 69 para los que nos estén escuchando apenas? Bueno, pues es un podcast en el cual hablaremos desde luego del fútbol americano profesional también, y desde luego hablaremos del fútbol americano en nuestro país. Daremos seguimiento a los equipos que ya arrancó también la Liga Mayor en México. Hablaremos de otros equipos aquí en el Valle de Toluca. Nosotros transmitimos desde Toluca, Estado de México. Así que bueno, pues es un lugar también para hablar de los diversos equipos que están en esta ciudad, que son muchos migons. Desde luego Borregos Toluca, Potros de la UAM, están Fantasmas de la IMA, Búfalos, Osos, Lobos, Gators, hay en Damas, están las Red Devils, están las Sirenas, en fin, Valquirias, Argonautas, Linces. Ha crecido mucho el fútbol americano. Afortunadamente mucho. Hay bastantes ligas menores, bastante bien nutridas, con chavos bien entusiastas, y pues por supuesto se les va a dar el espacio, porque para eso es esto, para la afición. Sí, ¿no? Y seguir también, ya que estamos en la cercanía, a todo el Valle del DF. Obviamente la idea es poder tener contacto, obviamente vía internet se puede con todo el mundo, para que quienes nos escuchen en otras ciudades pues nos compartan comentarios sobre sus equipos. Gente en Monterrey, que desde luego pues están allá los Borregios y los Tigres, más algunos otros. En Puebla, con los Aztecas de la UDLA, en Veracruz, que también tienen equipos con los Halcones. En fin, de hecho en toda la República prácticamente hay equipos de fútbol americano. En Guadalajara, allá empecé a jugar fútbol americano, mi querido Gons, de esos datos curiosos que a nadie le importan. Como van a escuchar muchos. Exactamente. En Baja California, en Querétaro. Así que bueno, pues a toda la gente donde nos vayan escuchando, pues de eso se trata esto. Para todos los amantes del fútbol americano, información completa. Y también, bueno, pues en esta ocasión será un previo de lo que será este podcast. Les reitero, analizaremos el fútbol americano. También hablaremos de una forma un poco más casual, más desparpajada. Tendremos por ahí algunas secciones un poco
picosas. Recuerden que la yarda 69 es la única yarda donde no hay castigo, se permite todo Es en correcto. esta yarda, así que bueno, no hay holdings, no hay offsides, no hay No sé, hay un interferencias. poco de offside, pero bueno. Y de holdings también, pero de otro tipo. En esta ocasión, pues hablaremos, mi querido Gonz, si te parece, nada más es un previo de lo que será esta temporada 2015 que ya ha arrancado en medio de un pequeño escándalo que no lo han querido quizás hacer mayor. El caso, pues ya tan El Inflagate. tan hablado, así es, de Tom Brady y esta circunstancia. Pero bueno, nos depara una gran temporada, como ya decíamos, en una de las ligas para muchos, la mejor liga en cuanto a competencia, en cuanto a organización que hay en el mundo del deporte, la NFL, en donde bien decías, pues no puede haber algo marcado al 100%, pero sí unas tendencias de quienes podrían, pues desde luego, encabezar, ¿no? Esta liga en Así búsqueda es. de un supertazón, de un anillo más. No creo que vaya a haber hasta eso grandes sorpresas. Hablaremos de esos equipos, hablaremos de los novatos a seguir, hablaremos de datos interesantes que se van dando. Les decía que son 50 años del Super Bowl, pero la NFL, mi querido Gonz, amigos, pues inició actividades en 1920, así que dentro de 5 años, yo no sé si la NFL vaya a hacer una fiesta mayor Seguramente, ¿no? con los 100 años de la fundación de la NFL. En ese entonces, no con el mismo nombre, en ese entonces era la American Professional Football Association, ya después cambió su nombre, American Professional Football League, y pues así se queda, ¿no? Como la NFL, lo que la conocemos actualmente, Así es. y seguramente que habrá celebración en ese entonces. Pues, ¿qué te parece? Analizamos y comentamos, mi tío Gonz, justamente pues lo que será este previo de la temporada, qué nos depara, qué equipos tienen más posibilidades, cuáles de plano pues tendrán que empezar una reestructuración o seguir con ella. ¿Cuáles Redskins de plano? Y ya vas a ¿No? empezar. Ok. Bueno. Sí, y más Empezamos por ante, tu favorito, ¿no? más ante el anuncio, ¿no?, de que Robert Griffin pues no va a ser el quarterback titular. Para quienes no saben, eso es importante, ¿no? Tú eres empacador de Green Bay, yo le voy a los Pelirrojas de Washington, pero todos son bienvenidos, desde luego todos los seguidores, y que es el que más hay en este El país. Raider del FU. De los, sí, Raider que es FU. Tendremos también con nosotros en estos podcasts gente que estará comentando que ha practicado este deporte, yo diría símbolos del fútbol americano en nuestro país, analizando y dando sus comentarios. Pero les decía, retomando a la gente que nos escucha, pues un saludo a toda la nación Raider, a los Steelers, que son muchos. Bastantes. Pues aunque no quisiera, también saludo a los que le van a los Vaqueros de Dallas. Por supuesto que sí. A los Packers, que también es de los equipos que genera polémica. Fíjate, ¿quién lo diría de esos Packers? Fíjate que polémica, pero mucho respeto, ¿no? No hay odios contra ellos. A diferencia de ¿quién los... sabe? Por lo hecho, en los últimos 15 años hay muchos dimes y diretes. Te iba a decir, yo recuerdo mi primer Super Bowl que vi fue justamente la primera aparición de los Patriotas de Nueva Inglaterra, el Super Bowl 20 contra los Osos de Chicago, que se dan una paliza impresionante de 45-10. Y bueno, pues ¿quién iba a pensar que después estos Patriotas pues marcarían una era como lo han hecho? Y pasan los años, y parece que se acaba la era de Tom Brady y Bill Belichick y se mantiene, ¿no? Sigue todavía en los candidatos favoritos, en las predicciones de los expertos. Y pues bueno, ahí está, hasta Eli Manning, ¿no? Pues de entrada son los campeones defensores, ¿no? Después del Super Bowl contra los Halcones Marinos de Seattle, en donde pues la experiencia pudo más. Es correcto. Y llegaron a otro anillo de supertazón. Ellos están abriendo la temporada, como ya todos sabemos, ante los Acereros de Pittsburgh. Pero pues entramos en materia, más si les parece hablemos de la conferencia nacional, las expectativas que puede haber justamente de los equipos. Y hablemos de una división que es de la que tiene más seguidores en nuestro país, la división este, con los Vaqueros de Dallas, con los Gigantes de Nueva York. Y San Francisco. San Francisco está, ahorita te comento en cuál, en la oeste, pero con las Águilas de Filadelfia, Gigantes de Nueva York, Vamos a empezar por conferencia. los Pieles Rojas de Washington y el equipo de los Vaqueros de Dallas. Que los Vaqueros hay quienes le dan esperanzas de que puedan hacer algo. Pues yo considero que mientras siga Tony Romo, aunque haya roto los récords de Troy Aikman, aunque pueda tener una temporada espectacular, lo cual no es del todo nuevo, siempre Tony Romo llegando post temporada, sí. Se acabó la magia.
y pues ese es un karma con el que han cargado, incluyendo, bueno, pues ya durante 10 años. Aunque ya regresaron a una postemporada el año pasado, que enfrentaron a los Leones de Detroit en aquel duelo un poco polémico con la recepción que no se le dio en ese entonces al equipo de los Leones de Detroit. Se las quitaron. Se las quitaron y vencieron a los Leones 24-20. Posteriormente enfrentaron a tus Packers con otra recepción. Y también se las tronaron. Increíble, que ahí fue el karma. Ahí fue el karma. Sí. Y que perdieron 26-21 en la tundra. Sin embargo, bueno, creo que los Vaqueros pueden tener quizá alguna esperanza, pueden tener, desde luego han ido construyendo bien las cosas. Jason Garrett poco a poco ha consolidado su programa y están ahí. No son favoritos en la división para repetir, pero creo que las Águilas de Filadelfia le van a dar una gran pelea. Chip Kelly, desde que llegó al mando del equipo de las Águilas, ha implementado, y como sabíamos, una gran ofensiva. Habrá que ver Sam Bradford y Mark Sánchez, que se van a estar turnando ahí en los controles, en el quarterback, qué tanto pueden complementarse. DeMarco Murray es garantía, como lo sabemos, por tierra. Y bueno, pues complementando con Jordan Matthews y Riley Cooper en los receptores. Creo que las Águilas pueden pelearle, incluso hay quien los pone en el Super Bowl. Yo no descartaría que las Águilas pudieran regresar a un super tazón. La última vez que lo hicieron fue justamente enfrentando a los Patriotas de Nueva Inglaterra hace ya aproximadamente, no tengo el dato exacto, no lo recuerdo, perdón, como unos 8 años, si mal no recuerdo, 8 o 9 años, ese último Super Bowl del equipo de las Águilas de Filadelfia. Pero otro candidato que no se puede descartar y que ha sido de hecho sorpresa en las ocasiones que ha llegado y que ha ganado a los Patriotas en un Super Bowl en 2 ocasiones, los Gigantes de Nueva York, con Tom Coughlin, con Eli Manning, que también pues ha consolidado dentro de los quarterbacks élite de la NFL, va a estar ahí peleando. Creo que también pueden hacer algo interesante, aunque bueno, pues es un equipo también con algunas carencias. No lo ponen los expertos entre los dos primeros, pero yo creo que va a ser muy competitivo. Entre estos tres van a estar desde luego los que van a representar la división este. Y pues sí, mis Pieles Rojas, amigos, pues vamos a tener que ver la postemporada por casa, lamentablemente. No, bueno, eso clarísimo. De nueva ocasión, Kirk Cousins estará en los controles, Robert Griffin tercero, pues lamentable desde aquella primera gran temporada que tuvo. Sí, era muy prometedor, muy prometedor, y nada más no levantó. Pagó caro Griffin su osadía del querer correr, del querer ser un quarterback que lo es elusivo, pero en NFL tendría que haberse cuidado un poco más. Y reitero, pues ahí pagó el precio. ¿Por qué? Porque los golpes obviamente lo fueron bajando hasta aquella terrible lesión de rodilla cuando enfrentaron justamente a los halcones marinos de Seattle, con lo cual Griffin pues no ha vuelto a ser el mismo. Quién sabe si pueda otra vez tener nivel. En fin, nos quedamos en la división mi querido Gons, Vaqueros o con las Águilas de Filadelfia para que pueda ser el mejor equipo. Yo me voy a quedar con las Águilas de Filadelfia, claro que sí. No, yo creo que los Vaqueros, fíjate. Yo creo que los Vaqueros van a pelear, sin duda van a pelear. Sí, van a estar ahí. Es una de las conferencias, de las divisiones más competidas, ¿no? Más parejas. Sí. Fuera. Quitando ahorita Pieles Rojas, hay que decirlo. Quitando los Pieles Rojas, pero son 4 equipos que siempre dan de qué hablar, ¿no? Sí. Siempre, digo. Los 4 han estado en Super Bowls, a excepción de Filadelfia, que no ha ganado. Los demás ya han sido campeones, así es. Tener un Vince Lombardi. Así que sí, es de las divisiones, aparte históricas, con equipos de abolengo, con equipos taquilleros, siempre. Taquilleros, así es. Y vamos de aquí norte, pues, nos vamos a la norte, mi querido Gons, con los Osos de Chicago, que tienen a John Fox ahora en los controles, el ex head coach del equipo de los Broncos de Denver, está ahora al mando de los Osos de Chicago, con los Leones de Detroit. Estos Leones de Detroit, que históricamente son perdedores, hay que decirlo así, pero han tenido un par de buenas temporadas recientes. Han encontrado con Matthew Stafford y desde luego con Calvin Johnson, pues 2 figuras que los han de nuevamente hecho surgir al equipo de los Leones, lo cual no pasaba desde finales de principios de los 90s, con Barry Sanders desde luego y compañía, pero que nunca pudieron llegar a un supertazón. De hecho, Detroit es de los equipos que nunca ha llegado a un juego grande.